Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso momento. Hoy quiero bendecir tu vida a través de una poderosa palabra de Dios. Y hoy vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, verso 10. Vamos a hablar sobre la armadura de Dios. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La iglesia no se puede dormir. Y cuando yo hablo de la iglesia, yo no estoy hablando de las cuatro paredes, no estoy hablando del templo, del lugar de reunión, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nosotros como iglesia que somos. Porque a veces confundimos el templo con la iglesia. La iglesia del Señor Jesús somos nosotros. Dice la palabra que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y tenemos un enemigo que no duerme, que ese está todos los días buscando la manera cómo desviarte del camino. Y el enemigo está preparando una fuerte para tirarle a la iglesia. Por eso hoy vengo diciendo esta palabra. La iglesia no se puede dormir. Estoy hablando de la iglesia que va para el cielo. No estoy hablando de aquellos que se creen que son más santos que otros. Oh, gloria. No estoy hablando de aquellos que son religiosos, que andan en la calle para ser vistos por los hombres y que se digan que son cristianos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una iglesia que se está preparando, que está preparada para ir para el cielo. Una iglesia que está haciendo la voluntad de Dios. Estoy hablando de esa. No estoy hablando de aquellos que hacen la cosa para que lo vean. Porque todo aquel que hace la cosa para que lo vean, ya ahí está su recompensa. Oh, gloria, aleluya. Mire, el enemigo le está tirando a la iglesia con ímpetu. Está tumbando mucha gente, muchos ministros, muchos evangelistas. Están tirados en el piso. El enemigo le ha dado duro. Y nosotros como iglesia no nos podemos descuidar ni un momento. Si usted se pone a pensar, Jesús siempre insistía en que los discípulos deberían de orar. Porque el Señor entendía que a través de la oración era que los discípulos iban a poder vencer al maligno, iban a poder vencer al enemigo. Porque es que nosotros tenemos una lucha constante. Y si no nos fortalecemos en el espíritu, el enemigo va a tomar terreno, va a tomar ventaja. Y eso es lo que él está haciendo, tomando ventaja. Nosotros no podemos discutir entre nosotros mismos, ni siquiera por las redes, debatir un tema. Tenemos que meternos en oración y hablar con Dios y pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza. Y cuando vayamos a decir algo que sea para edificar, para ayudar, para plantar, aquel que se está cayendo, que se está desviando, ayudarlo a levantarse, como manda la palabra. Fíjate que el apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia de los Efesios. Y le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, wow, y en el poder de su fuerza, en el poder de Dios, en las fuerzas de Dios. Y le dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. A él no le importa a quién devorar. A él no le importa porque el plan de él es seguir devorando almas. Pero almas que ya conocen de Jesús, si él las puede devorar, la devora. Oh, gloria. Entonces, no sé si usted me entiende. La iglesia se está durmiendo. Se está durmiendo la iglesia. Y el Señor no quiere que la iglesia se duerma. En la iglesia debe de haber un despertar.
Un despertar es un inicio activo. Cuando alguien se quiere levantar, despierta. Por eso es que él le dice a la iglesia, a Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo. El Señor nos está dando tiempo para que nos preparemos. Cuando el Señor dice, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, es porque en cualquier momento el Señor aparecerá en las nubes y vendrá a buscar a su pueblo. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Es orar, es mantenernos ahí, en esa chispa, en esa llama. No podemos volver atrás. No nos podemos descuidar en ningún momento. Así como Dios no se adormece, que no se duerme, que nos protege, pero también nosotros espiritualmente no nos podemos dormir. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y a veces nos enfocamos más en las cosas de la carne, en las cosas pasajeras, que en las cosas de Dios. Nos comprometemos demasiado en la cosa de los hombres, y cuando ya queremos ir a la iglesia, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, ya es un poco tarde, ya tenemos sueño, ya nos duele el cuerpo, ya estamos agotados. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tenemos que dedicarle el tiempo que Dios requiere que se le dedique. ¿Por qué dice el escritor de Hebreos? No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay que congregarse también. Hay que ir al templo, alabar y glorificar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. No nos podemos descuidar. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Oiga, porque no tenemos lucha, oiga, contra carne y sangre, sino es contra principados. No está hablando de un solo, está hablando de millones de demonios que le hacen la guerra a la iglesia, que nos hacen la guerra a nosotros en donde quiera, te la hacen en el trabajo, aún en el sueño, el enemigo te hace la guerra, porque el enemigo no duerme. Y el plan del enemigo es destruir a la iglesia. Dice la palabra que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Hay que retener esa vida. Iglesia, por favor, no te duermas. No pierda el tiempo en otra cosa que no sea en la cosa de Dios. Vamos a ponernos para Dios, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios de lo que nosotros hicimos. Y el Señor te va a decir, pero yo te di mucho tiempo, yo te di mucha oportunidad. Por eso es que dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. El Señor nos está dando un chance para que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia se levante. No nos podemos quedar dormidos y el enemigo haciendo lo que le da la gana y la iglesia dormida. Este es un momento donde la iglesia tiene que estar todo el tiempo despierto, con los ojos abiertos. Y no estoy hablando de estos ojos físicos, estoy hablando de estos ojos espirituales que están dormidos, que están agotados y necesitan un despertar, necesita un avivamiento, necesita ser quemado, necesita ser purificado por el fuego del Espíritu Santo, porque no nos podemos apagar. Satanás no duerme y le está haciendo la guerra por donde quiera. Por toda parte le está tirando, y cuando él te da y tú estás débil, tú caes. Pero el Señor te dice en el día de hoy que te levante. Oh, gloria. Dice, por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir. Y en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. La palabra de Dios nos manda a nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, que debemos de estar firmes. Que no nos podemos desviar. Que no nos pase por la mente por lo que le pasó al salmista Asaf
cuando él miraba la prosperidad de los impíos, que él miraba que los impíos prosperaban, tenían de todo, no se acongojaban y no se enfermaban, y él dijo, por poco resbalan mis pies, mirando la prosperidad de los impíos. Oh, gloria. Hasta que entré al santuario y entendí el fin de ello. No tenga envidia de la gente del mundo. No tenga envidia de lo que la gente tiene en el mundo. Todo eso que la gente tiene en el mundo, todo eso es pasajero. Todo eso es vanidad. Todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Y lo único que tú te vas a llevar es lo que tú siembres. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, eso es lo que tú te va a llevar. Oh, gloria. Siembra bien y va a cosechar bien. Todo es vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad. Tenemos que aferrarnos cada día más a nuestra salvación. Aferrarnos a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Oh, gloria. Jesús, nuestro Salvador. No hay que buscar otra cosa más que no sea Él. Él es el único. Él es el que llena todo. Entonces le dice el apóstol aquí: está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia